Bienvenidos y damos inicio a nuestro webinar. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Liz, por la presentación. Bueno, como ya lo comentó Liz, el día de hoy el título de este webinar es Avances en AFM, más allá de las imágenes. Y veremos todo el potencial que tienen las imágenes de microscopía de fuerza atómica que van más allá de la medición de la topografía. Antes de comenzar, tomaré algunos minutos para hablar sobre Park Systems. Somos fabricante líder mundial de microscopios de fuerza atómica y sistemas de microscopía de nanoescala emergentes. Tenemos una amplia gama de AFMs que son adecuados para diversas aplicaciones en el mercado. Podemos dividirlo en dos. La primera línea sería la que corresponde a investigación y la segunda, equipos automatizados industriales. En cuanto a investigación y los equipos que tenemos, están el XE7, Park NX10, que son donde les presentaré algunos de los ejemplos que se realizaron con este equipo. Los demás son sus correspondientes, solamente que en mayor tamaño y más automatización. El Park NX12 es un equipo interesante para el área de ciencias biológicas, ya que tiene un microscopio óptico invertido, y el equipo NX HIVAC, que trabaja con alto vacío. Ofrecemos la mayor precisión, la más alta resolución y el software más fácil de utilizar. Para más información, los invitamos a que visiten parksystems.com. El contenido de la presentación es el siguiente. Primero hablaremos sobre los modos de operación que tenemos en nuestros sistemas Park. Después hablaremos de las imágenes de fase. ¿Qué quieren decir estas imágenes de fase? ¿Cómo se obtiene la información? Y presentaremos algunos ejemplos utilizando un accesorio, que en este caso es una platina de calentamiento. Después veremos los conceptos básicos de nanolitografía, algunos ejemplos sobre esta técnica. Después iremos a Scanning Ion Conductance Microscopy, por sus siglas en inglés, o microscopía de barrido por conductividad iónica, y las dos modalidades en las que se puede trabajar. Y finalmente vamos a concluir con microscopía de fuerza magnética. Ok, dentro de los modos de operación que tenemos, los podemos dividir en 4: básicos, eléctricos, mecánicos y especiales. En el caso de los básicos, nos referimos a la medición de topografía mediante modo de contacto, no contacto, modo tapping o microscopía de fuerza lateral. En el caso de los modos eléctricos, tenemos aproximadamente 12 diferentes modos que incluyen tunelamiento, que es PFM, los básicos EFM, también tenemos capacitancia y también tenemos mediciones de conductividad por el medio de pinpoint, entre otros. En el caso de los modos mecánicos, tenemos el ya conocido por ustedes pinpoint, que es para medir propiedades de una muestra y de un punto en particular sobre esta muestra. Da hasta 8 canales. Tenemos también los métodos de nanolitografía, nanoindentación, entre otros. Y finalmente, los modos especiales corresponden a la técnica SICM, módulos magnéticos, que veremos el día de hoy. Ok, comenzamos con el ejemplo de imágenes de fase en alta resolución. Para este ejemplo se utilizó el equipo NX20. Como muestra fue una película delgada recubierta con oro sobre un wafer de silicio. El modo utilizado es el modo tapping. Se utilizó un cantilever conductivo con estas características en spring constant y frecuencia de resonancia. Se aplicó un volt entre la punta y la superficie de la muestra, y para poder evaluar de mejor manera estas características se utilizó una platina de calentamiento o un stage de temperatura para calentar la muestra hasta 230 grados Celsius, que este sería el accesorio que se utilizó. Y como mencionaba al inicio, una ventaja grande que tenemos es que la plataforma o el cabezal que se utiliza para los equipos industriales o para los equipos de investigación es la misma. Entonces, este ejemplo se realizó con el NX20, sin embargo, se puede hacer con cualquier otro de nuestros equipos. Ok, veamos cómo se obtiene una imagen de topografía y una imagen de fase. Recordemos que tenemos un cantilever, una viga en voladizo, que está siempre oscilando, bueno, en el caso de tapping, está oscilando a su propia frecuencia de resonancia, mientras un láser incide sobre el extremo de este cantilever. Mientras este cantilever está recorriendo una superficie, va a detectar diferentes señales que se van a recolectar en un fotodetector.
De esta manera podemos obtener la imagen de topografía. Y ahora, la imagen de fase se refiere a las interacciones y también al retraso que hay entre estas señales cuando está tocando, no tocando, sino cuando está interactuando este cantilever con una superficie. Aquí podemos ver dos ejemplos. En la superficie 1, esta sería su señal correspondiente, y la superficie 2 en color azul. Y podemos ver cómo la señal está desfasada y las diferencias entre el output signal y el driving signal, la señal que lo impulsa y la señal de salida. Y así podemos ver que estas dos señales son diferentes porque está haciendo el escaneo en dos regiones diferentes o de materiales diferentes. Es por ello que muchas veces la imagen de fase se utiliza para poder evaluar la composición de una muestra, no cuantitativamente, sino cualitativamente, porque con esas interacciones podemos ver cuál es la diferencia de materiales entre una sola muestra, como lo veremos a continuación. Estos son los resultados de este experimento y podemos ver la topografía antes y después. Después se refiere de aplicar el voltaje y de aplicar la temperatura. Vemos en el inicio o antes de este experimento, en topografía y fase, vemos que ambas películas son homogéneas, que tienen una distribución similar. Sin embargo, después de hacer estas dos cuestiones del voltaje y temperatura, vemos cómo se observan o cómo se aprecian dos diferentes círculos de diferentes diámetros y de alturas diferentes. También en el centro vemos esta protuberancia circular que es más alta que la que está más clara en color en el centro. Y vemos también las dimensiones de cada una. La que está más clara es de aproximadamente 1.5 micras y la que estoy señalando en este momento es de mayor tamaño. Lo mismo se observa en el canal de fase, ya que vemos estas dos protuberancias circulares tener un comportamiento diferente en fase. Si hacemos, bueno, se puede hacer aquí una descripción cualitativa, como lo estoy haciendo en este momento, o también se puede hacer cuantitativa. ¿De qué manera? Bueno, aquí vemos este recuadro en color rojo. Vamos a ver en la siguiente diapositiva que se magnificó. Y vemos que es un canal de fase por estas unidades y que fue de un poco más de 1 micra por 1 micra. Y vemos cómo se midió y se evaluó la conformación y separación de fase de los dominios de los polímeros. Esto, como decía, lo podemos dejar en análisis cualitativo. Sin embargo, también podemos hacer el análisis cuantitativo al hacer un perfil de líneas, como se observa aquí en color rojo, y hacer una medición de cada una de estas características que se pueden ver mejor en las imágenes de fase al hacer esta magnificación. Aquí vemos que la imagen de alta resolución de fase y topografía mostraron los cambios ocurridos durante el calentamiento de la muestra y al aplicar voltaje por medio de la punta. Esta sería una aplicación de los modos de tapping utilizando AFM. Ahora, hablando de modos nanomecánicos, recordemos que tenemos nanolitografía, nanomanipulación, modo pinpoint, microscopía de fuerza y también tenemos la nanoindentación. Ahora, veamos aquí en qué consiste la nanolitografía, un modo mecánico que nosotros tenemos. La microscopía de fuerza atómica puede modificar superficies de dos maneras, aplicando fuerza o aplicando campos eléctricos. La punta del cantilever o la sonda que se utilice puede manipular materiales a escala nanométrica. Y además, con el software Park Smart Scan, además de poder tomar imágenes de una manera no destructiva, también podemos hacer modificación de muestras seleccionadas por el usuario. Este modo es compatible con una variedad de opciones en litografía, que son estas tres: modo del escáner Z a una altura constante, por medio del set point o una fuerza constante, y por el modo de oxidación, como la imagen que vemos del lado derecho. En el modo de nanolitografía se puede dividir por dos dependiendo el tipo o el principio de operación con el que trabaje. En el primer método es el método asistido por voltaje. Se aplica a un voltaje a la punta para generar un patrón de óxido en un sustrato metálico o semiconductor. Para este caso se tiene que utilizar como punta un cantilever conductivo y la muestra, como aquí se menciona, debe ser un sustrato metálico o semiconductor. En el segundo método es el método asistido por fuerza, en donde se aplica fuerza a la punta para producir estos surcos finos en la superficie. Y además se puede rascar, empujar o tirar mecánicamente los átomos y moléculas de la superficie con una punta afilada. Aquí, que se utiliza como muestra generalmente son polímeros, y como punta debemos asegurarnos que sea una punta con un spring constant alto para poder hacer estas
mediciones en modo mecánico o que sea asistido por fuerza. En este video lo que quiero mostrar es un resumen de la diapositiva anterior, en donde vemos dos tipos o los dos métodos para hacer nanolitografía. Uno sería por el medio mecánico, que sería un cantilever muy robusto, y el segundo para poder colocar para hacer una nanolitografía. Es el segundo método, donde se necesita un cantilever conductivo, se aplica un voltaje para crear una oxidación sobre la superficie. Estos serían los dos métodos que tenemos. Algunos ejemplos es por medio del Bias Assisted, utilizando un cantilever conductivo. Vemos este grabado que se utilizó durante el método de nanolitografía para hacer esta imagen que se ve en estas dos fotos o estas dos imágenes. Esta sería la 2D de topografía y la vista en 3D. Vemos que está en el centro, el diámetro de esta imagen es de aproximadamente 17 micras. Sin embargo, están muy bien definidas otras estructuras en el interior que tienen un rango de 0.2 a 1.5 nanómetros. También podemos hacer análisis cuantitativos al trazar una línea transversal, que sería el Line Profile Analysis, y después evaluarlo con el programa XEI. Otro ejemplo que tenemos también de litografía sobre un sustrato de silicio se utilizó con el sistema NX20. Vemos del lado izquierdo el diseño de litografía y del lado derecho vemos la imagen de altura después de haber realizado la litografía. Primero se hace el proceso y después digamos que se revela, esto entre comillas, la imagen para poder ver cómo se realizó este grabado, que es el que vemos aquí. Aquí están las características del cantilever que se utilizó para poder lograr este tipo de litografía en una muestra de silicio. Ahora vamos a los modos especiales. Como les decía, tenemos el SICM, que corresponde a esta imagen que se ve aquí, o los de fuerza magnética, y también accesorios como aplicar un campo externo. Veamos primero en qué consiste la técnica SICM, que es microscopía de barrido por conductividad iónica. Aquí lo que quiero hacer notar son dos características principales de esta técnica. Una, que se debe de utilizar una nanopipeta para hacer este escaneo. Y número dos, es que siempre se tiene que utilizar en una solución electrolítica para poder recolectar la información de topografía y corriente iónica. También tenemos como opciones hacer mediciones en líquido. Sin embargo, esto sería utilizando un cantilever, pero específicamente para SICM, utilizamos esta nanopipeta como prop o como punta para el escaneo. En esta técnica, la topografía se obtiene por medio de la regulación del flujo de corriente iónico que pasa a través de la apertura de esta pipeta, que tiene un diámetro aproximadamente de 50 nanómetros, mientras que esta está escaneando y se mueve a lo largo de la superficie de la muestra, que siempre va a estar en líquido. Este mecanismo es completamente no invasivo y además tenemos dos técnicas que todavía aseguran más que es una técnica no invasiva y se han superado limitaciones que tenían microscopios para hacer muestras delicadas y húmedas. En esta diapositiva tenemos del lado izquierdo la configuración o el setup de una FM convencional, este es un NX10. Vemos el cabezal y en la parte inferior tenemos el cantilever. Ahora del lado derecho lo que les mencionaba es que se requiere una punta diferente. En este caso, la sonda que se utiliza es esta nanopipeta o micropipeta y necesitamos dos electrodos, el electrodo de referencia y el electrodo de trabajo. Tenemos en la placa Petri la muestra y la solución electrolítica para poder hacer esta medición. Les decía que tenemos dos técnicas para hacer este escaneo. Uno de ellos es por corriente directa o DC, por sus siglas en inglés, y se utiliza principalmente para muestras con variaciones de altura menores a los 100 nanómetros, como muestras estándar, que son las que vemos en esta imagen, en estas dos imágenes. En este caso, la pipeta continuamente escanea la superficie a un determinado nivel de corriente y la distancia entre la pipeta y la superficie de la muestra está ajustada. Esta técnica es ideal para muestras que son muy homogéneas, que sabemos que no tienen alturas muy altas, para que no se dañe ni la punta ni la muestra. Aquí están estos dos ejemplos que, como les decía, son muestras estándar o muestras de referencia en donde se sabía previamente la altura y por ello es seguro utilizar el método de corriente directa en SICM para el escaneo. Ahora, el segundo método es el método por acercamiento retroceso o también conocido como ARS. Este modo es aplicado para muestras con variaciones de superficie que sean mayores a 1 micra
Debido a la alta variación de altura, la pipeta se podría romper si es utilizada con un escaneo continuo como el que se mostró en la diapositiva pasada. Es por ello que este es ideal para hacer poros, por ejemplo, para hacer mediciones de poros o de muestras que sabemos que tienen alturas muy grandes. Y también tenemos separado otro ejemplo para muestras biológicas. Aquí cómo funciona. La pipeta se acerca a la muestra hasta alcanzar un determinado punto y luego retrocede completamente hasta la posición inicial. Todo esto antes de escanear el siguiente píxel de la imagen. Se eleva, se detiene, se regresa hasta el punto inicial y puede avanzar al siguiente píxel. Esto hace que no se dañe ni la punta ni la muestra. Algunos ejemplos sobre este método ARS serían uno de ellos con membrana de policarbonato, en donde vemos ya en esta imagen, que bueno, esta ya es el resultado. Para evitar daños a la pipeta a causa de estos poros, se sabía que esta membrana tenía unos poros muy profundos, entonces por eso se decidió utilizar este método. Ya que se obtuvo la imagen y se hizo la medición mediante el Line Profile Analysis, vemos que los datos muestran que estos poros tienen un diámetro aproximado de 416 nanómetros y una profundidad de 600 nanómetros. Es por ello que esta técnica ARS fue ideal para este tipo de muestras. Otro ejemplo, no necesariamente tienen que ser muestras como la que se presentó anteriormente, con poros muy profundos, sino también se puede utilizar el método ARS para muestras biológicas, ya que estas fibras se suavizan o se hinchan una vez hidratadas. Y esto puede ocasionar que se deslicen o que se muevan con el escaneo de una sonda en AFM si está en corriente directa. Es por ello que el modo ARS se utiliza para medir estas muestras y asegurarse que al estar muy cerca de la superficie, sin levantarse o sin hacer este retroceso hasta la posición inicial, esto evita que se pueda deslizar una muestra y darnos una medición errónea. Y aquí vemos el resultado de la medición de estas fibras de colágeno. Algunas aplicaciones para SICM, vemos para empezar que supera el límite de resolución de un microscopio óptico, ya que sabemos que está dado, la resolución está dada de acuerdo a la sonda que se utilice, en este caso la nanopipeta, con un diámetro de aproximadamente 50 nanómetros, y podemos ver este tipo de imágenes. Esta técnica SICM no causa deformación morfológica, es un contacto no destructivo y no es físico. Aquí vemos por el microscopio óptico o la imagen óptica de un tejido de cerebro de rata. Vemos que aquí se selecciona un área específica para poder hacer el barrido en SICM o la toma de imagen por SICM y vemos aquí la red neuronal de esta muestra. En el lado derecho también vemos la observación 3D de morfología celular. Vemos en un inicio la imagen óptica y aquí se decide o se selecciona un área específica para poder hacer la medición en SICM, que sería esta muestra, que en este caso es de aproximadamente 90 micras por 90 micras. Y ya que está la imagen, ese sería el 3D Enhanced Color Imagen. Y vemos que estas líneas que están en color rojo y color verde nos dan también la medición y la información cuantitativa de lo que se muestra en esta imagen. Y como es información en X, Y y Z, además de tener las alturas o las mediciones de estas muestras, podemos tener también información que implique volúmenes. Hacer un análisis de grano con cada partícula que sea de interés para nosotros. En el caso de los modos especiales, bueno, continuando con los modos especiales, tenemos la microscopía de fuerza magnética y será un ejemplo que veamos a continuación. El principio de operación de MFM o microscopía de fuerza magnética consiste en adquisición simultánea de topografía e información magnética. Todo esto ocurre al mismo tiempo. Es una técnica sin contacto. ¿Qué necesitamos para hacer estas mediciones? Primero, un recubrimiento magnético en el cantilever, un portamuestras no magnético para que esto no interfiera con nuestra medición. Y además, otro paso importante es magnetizar el cantilever. Esto todo es un módulo que nosotros tenemos disponibles. La desviación de la punta se debe a dos cosas principalmente. Una, cuando estamos midiendo topografía por fuerzas de Van der Waals, y la señal MFM por propiedades magnéticas de superficie. Esta técnica de imagen es de dos escaneos. El primer pase o el primer barrido corresponde a la medición de la topografía. Y el segundo pase, o cuando se obtiene la información magnética, es cuando la altura sobre la muestra se mantiene constante utilizando variaciones de altura, entre comillas, memorizadas, de la recopilación de datos topográficos del primer paso o del primer escaneo. Digamos que
AFM memoriza el primer barrido para poder hacer el segundo de MFM. Las interacciones magnéticas producen una desviación en el cantilever y esto lo podemos ver mejor con este diagrama, en donde vemos el primer barrido o el primer pase que corresponde a la medición de topografía dentro de la región de fuerzas de Van der Waals. Y el segundo pase, aquí se tiene que elevar este cantilever. ¿Cuánto se puede elevar? Esto va a depender de la muestra. Puede ser 50 nanómetros, 80 nanómetros, hasta estar dentro de la señal MFM y poder obtener estos dos imágenes, estas dos señales al mismo tiempo. Tenemos algunos ejemplos. Uno es, este primero es un disco duro. Tenemos la imagen de topografía y la imagen de MFM fase. Un disco duro es una muestra estándar tradicional, la muestra estándar por excelencia para MFM. Y el interés inicial del MFM surgió de la industria del disco duro, ya que esta técnica MFM era una herramienta única que permitió obtener imágenes directas de la información magnética almacenada o los bits y que podrían correlacionarse con la topografía de la muestra. Vemos estas dos imágenes que por separados e independientes parecerían muestras diferentes, sin embargo es la misma muestra, el mismo disco duro, misma área, 5 micras por 5 micras, pero vemos un disco duro que es una muestra plana, homogénea. Por eso vemos aquí solamente el comportamiento, la topografía de este disco duro, pero el canal MFM fase podemos observar toda la información magnética de esta muestra. Otro ejemplo también de disco duro corresponde a nuestros equipos industriales, o bueno, a partir del equipo NX20 es posible hacer esto. Tenemos un proceso denominado recetas, traducido literalmente del inglés, en donde consiste en hacer una serie de pasos para obtener un resultado, como una receta, ¿sí? ¿Qué hacemos aquí o qué se hizo aquí? De un fragmento de disco duro se deseaba hacer mediciones de fuerza magnética en un punto en particular. Se crean estas recetas para poder hacer diferentes mediciones en varias posiciones. En este caso fueron 9 posiciones separadas, seleccionadas por el usuario, y vemos la posición 1 hasta la posición 9. También se pueden cambiar la dimensión que se quiera medir. Aquí se empezó con 20 micras, sin embargo también se pueden hacer de 5 micras o con otra dimensión diferente. Lo interesante aquí es ver cómo va cambiando la información en un rango muy pequeño de espacio. Esto se utiliza principalmente en AFM, en análisis de fallas. También tenemos otro ejemplo de otro disco duro, sin embargo, con grabación magnética perpendicular. A diferencia de la técnica anterior, la grabación magnética perpendicular se utiliza para, o con la finalidad, bueno, como en esta técnica, la densidad de grabación es mayor. Es por ello que también es interesante poder hacer mediciones de los canales de fase en MFM. Vemos nuevamente la topografía. El disco duro pues es homogéneo, esta muestra es homogénea. Y el canal de MFM fase nos puede dar una idea de cómo está el canal de la grabación magnética perpendicular. Otros materiales interesantes son materiales magnéticos, bueno, son los de cobalto y platino, que son los materiales magnéticos más potentes disponibles y además se fabrican fácilmente. Dentro de sus aplicaciones principales están los circuitos miniaturizados, donde se requiere un alto flujo en un espacio limitado, ejemplos, audífonos y relojes. Para mostrarles un ejemplo con otro accesorio que tenemos, que en este caso es el campo magnético externo, que es el que se muestra del lado derecho, y también se muestra sobre la platina del NX10 en la imagen del lado izquierdo. Vemos aquí el dominio dinámico de una película aplicando desde 0, 170 y 270 Gauss con este campo magnético externo. Vemos primero la topografía y vemos cómo va cambiando el canal de fase de MFM conforme se va aplicando este campo magnético externo. Esto es ideal para aplicaciones de alta frecuencia. Otro tipo de materiales muy interesantes son los nanomagnets o nanoimanes, que son materiales submicrométricos que retienen su magnetismo después de la exposición a un campo magnético externo. Son materiales muy interesantes en campos de robótica, de terapias médicas, en el caso de aplicaciones biomédicas en general. Y nuevamente vemos aquí los canales de topografía y los canales que corresponden a fase dentro de estos mismos nanoimanes.
Tenemos los permalloys o las aleaciones de níquel y hierro. Aquí hay dos imágenes. Del lado izquierdo vemos la topografía, 5 micras por 4 micras, y del lado derecho vemos los canales, el canal de fase, MFM. Estas imágenes de un permalloy circular se observa en el lado de la fase una estructura de vórtice con magnetización perpendicular en el núcleo. Estas imágenes se tomaron después de aplicar un campo magnético con el accesorio que mostraba en la diapositiva anterior. Otro ejemplo interesante también son los mismos permalloy dots, pero ahora de mayor tamaño. Topografía y del lado derecho el canal de fase. Y vemos aquí, pues la topografía corresponde únicamente si son círculos, si son estos cuadrados, pero del lado derecho vemos cómo se distribuye, la fase en el canal magnético. Ahora, otra manera de hacerlo todavía más interesante es poder hacer una superposición de ambas imágenes mediante una función que tenemos en la topografía 3D, donde hacemos esta superposición de las imágenes de fase con topografía y vemos fácilmente la variación de la señal de MFM que corresponde a la topografía en la superficie. Y para finalizar, este último ejemplo es muy interesante, ya que tenemos los antidots, que es un conjunto de agujeros ordenados o incrustados en una película magnética continua, como lo vemos claramente en topografía. Aquí lo interesante de esta muestra es que la profundidad de cada uno de estos agujeros es de aproximadamente 150 nanómetros. Recordemos que el MFM se hace en 2 barridos o en 2 pases. El primero corresponde a topografía. Y decíamos que para el segundo barrido, que lo mencionábamos entre comillas, tiene que memorizar esta topografía. Con este segundo barrido, lo que nos demuestra es la precisión y estabilidad, ya que al ser estos poros tan profundos como 150 nanómetros, debe ser muy estable para poder recordar, entre comillas, esta señal y poder hacer el segundo barrido en fase sin errores, como lo vemos de este lado derecho. Este sería el último ejemplo que tenemos preparado para MFM, donde se muestra la precisión y estabilidad de nuestros sistemas. Comentarios finales. Los microscopios AFM de Park Systems permiten medir numerosas características que van más allá de la topografía. Se presentaron ejemplos y aplicaciones en los siguientes modos. Vimos en tapping, imágenes de topografía y de fase. Vimos en el método SICM las dos formas de hacer esta medición en modo ARS y DC. Vimos también el método o el modo de litografía y modos magnéticos. De los datos recopilados, se demostró que los sistemas AFM son un medio eficaz para medir datos topográficos, magnéticos, entre otros, de manera cualitativa y cuantitativa de materiales avanzados con una calidad de imagen y precisión de datos mejoradas. Y con esto les agradezco su atención y quedo atenta a sus preguntas. Gracias. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente fin de semana.